Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a tener nuestra clase esta semana de biología. Soy el profesor Jesús Paredes. Presta mucha atención y empecemos. Muy bien chicos, y el tema de esta semana va a ser el sistema endocrino, parte número 1. Vamos a ver lo que corresponde a hormonas, la hipófisis y el hipotálamo. Este es nuestro octavo tema en este tercer bimestre, en esta semana 30. Presta mucha atención a lo que corresponde a sistema endocrino. Muy bien, para empezar, ¿qué es el sistema endocrino, chicos? ¿Qué es el sistema endocrino? El sistema endocrino es el conjunto de órganos que están encargados de coordinar, de integrar y armonizar las diferentes funciones que cumplen los tejidos en nuestro organismo. Entonces, el sistema endocrino se va a asociar al sistema nervioso para ayudar al control de todo lo que sucede en el cuerpo. Por eso te dice conjunto de órganos encargados de coordinar, integrar y armonizar las diferentes funciones que cumplen los tejidos en nuestro organismo. Recordemos que el sistema endocrino, sus órganos están constituidos por epitelios que nosotros llamamos epitelios glandulares. Porque recuerda que el sistema endocrino está formado por glándulas, fundamentalmente por lo que se les denomina glándulas, como te decía. Y como su secreción es vertida a la sangre, se les llama glándulas endocrinas. Recuerda que existen dos tipos de glándulas, las glándulas endocrinas y las glándulas exocrinas. Como vamos a hablar de que el producto de la elaboración de estas glándulas endocrinas va a ser vertidas en sangre, van a viajar en sangre, eso hace que uno las llame endocrinas. Las endocrinas, sus productos viajan por sangre. Y esos productos son las hormonas. Recuerda. Son glándulas sin conducto excretor. El conducto excretor le pertenece a las glándulas exocrinas. Y nosotros estamos hablando de endocrinas, le corresponde a las exocrinas, al conducto excretor, pero abundantemente vascularizadas y cuyas secreciones son las hormonas. Entonces recuerda, el sistema endocrino incluye a las glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas, su producto de elaboración es la hormona, y la hormona tiene que viajar por la sangre. Entonces, todas las glándulas endocrinas tienen que tener alto nivel de vascularización para poder vertir en la sangre las hormonas y puedan ser llevadas a las células del cuerpo. Acá lo puedes observar, mira. Acá tienes unas células glandulares, son glándulas endocrinas, te das cuenta porque está la presencia de los vasos sanguíneos. Acá tienes capilares sanguíneos. Y esos capilares sanguíneos presentan estas estructuras verdes que productos de las células glandulares y que son las hormonas. Y tú te estás dando cuenta que las hormonas ingresan a los capilares y van a ser transportados por ellos, ¿sí? Ahora, los órganos endocrinos. ¿Qué órganos endocrinos vamos a ver? En el caso de órganos endocrinos vamos a tener el caso del hipotálamo, luego tienes la hipófisis, luego tienes la glándula tiroides, la glándula paratiroides, las glándulas suprarrenales, el páncreas endocrino, los ovarios endocrinos y los testículos endocrinos. Profesor, ¿por qué acá la aclaración de páncreas endocrino, ovario endocrino, testículo? Recordemos que tanto el páncreas, el ovario y los testículos son glándulas mixtas, entonces van a ser tanto endocrino como exocrino. Pero como estamos viendo sistema endocrino, la parte que importa es la endocrina. Por eso la aclaración de ponerle endocrino. Vamos a ver un poquito su ubicación en forma general, ¿no? En la mitad del cerebro se encuentra el hipotálamo, conformando parte del encéfalo. Luego tienes la hipófisis que también está ubicada un poquito debajo del hipotálamo. Luego tienes acá las glándulas tiroides, que es mucho más notoria en el hombre que en la mujer, por lo de la manzana. Luego tienes a las glándulas paratiroides, que están detrás de las glándulas tiroides. Luego tienes las glándulas suprarrenales, que son las que están encima de los riñones. Luego tienes el caso del páncreas. Después, en el caso de la mujer, tienes los ovarios. Y en el caso del varón, los testículos. Entonces vamos a tener nosotros esos como glándulas que forman parte del sistema endocrino. Repito, las glándulas del sistema endocrino están formadas por epitelio glandular. Recuerda que el tejido epitelial es el que forma las glándulas. Entonces, tejido epitelial glandular. ¿Qué tipo de glándulas son? Endocrinas. ¿Por qué son endocrinas? Porque lo que producen son hormonas y las hormonas viajan por la sangre. Eso hace que las denominemos glándulas endocrinas. Muy bien, veamos. Vamos a ver un poquito de las hormonas. Las hormonas
Son sustancias químicas que están producidas y secretadas por glándulas endocrinas, como las hemos dicho hace un ratito, que son vertidas y transportadas por la sangre. Todas las hormonas van a tener un viaje a nivel del flujo sanguíneo. Van a regular, van a aumentar van a disminuir una determinada función en diversas células del organismo. Entonces, escucha, regulan, aumentan o disminuyen. Regulan, aumentan o disminuyen una función. Como dicen ahí resaltado, las hormonas no crean funciones, solo las hormonas regulan. O sea, una hormona te va a ayudar que una función aumente su funcionamiento de esa función, detenerla, disminuirla. Entonces todo eso lo va a regular. Ese es a nivel hormonal. Entonces recuerda, las hormonas no crean funciones, no las crean. Característica de las hormonas. Las hormonas son compuestos químicos orgánicos. El tejido donde va a actuar una hormona se llama órgano blanco o órgano diana. También se puede llamar tejido blanco, tejido diana. Y si fuera el caso de una célula específica, célula blanco, célula diana. Entonces recuerda, las hormonas son compuestos químicos orgánicos. Actúan sobre lugares específicos que se llaman órganos blancos o órganos diana. Si fuera un tejido blanco, tejido diana. Y si fuera una célula, célula blanco, célula diana. El órgano blanco, o la célula, o el tejido blanco, como te dije, debe presentar, en este caso, un receptor específico. Un receptor específico para cada hormona. Quiere decir que las hormonas son de acción específica. Si esta hormona actúa sobre cierto tejido, cierto órgano, cierta célula, solo sobre él lo podrá hacer. Recuerda, porque este tejido, esta célula o este órgano tiene que tener el receptor, que en este caso es específico. Si hubiese ausencia del receptor, la hormona no cumpliría su función. O sea, al no encontrar el receptor adecuado, la hormona dejaría de funcionar. Van a provocar las hormonas modificaciones sobre los tejidos u órganos, siendo ellas de carácter anatómico, metabólico y funcional. La acción de las hormonas va a permitir que se dé un carácter anatómico, formación, crecimiento, metabólico, regular alguna actividad energética en la célula, y funcional porque capaz detiene una función o la activa, ¿no? Las hormonas se encuentran en bajas concentraciones en la sangre. La concentración de las hormonas es baja y no van a aportar cualidades nutritivas o energéticas. Recuerda, no aportan ni cualidades nutritivas ni energéticas. Son metabolizadas rápidamente en el mismo tejido en que actuaron o en el hígado u otros tejidos periféricos. Entonces recuerda, es otra característica de las hormonas. Las hormonas además poseen ellas mismas mecanismos de control homeostático o feedback, retroalimentación. Sí, o sea, lo que pasa es que ¿qué pasaría si un organismo está formando mucho de una hormona? Ellas mismas, con su nivel de concentración, que recuerda que tiene que ser bajo, al encontrarse mucha concentración, las hormonas se van a empezar a inactivar. La idea es que ellas mantengan este control homeostático, este equilibrio interno. Y para esto van a realizar un feedback, van a mandar una señal atrás para indicar que ya no se segreguen estas hormonas. Ahora lo vamos a ver. Recuerda que las células endocrinas o las glándulas endocrinas van a ser las células emisoras. Lo que van a mandar por el torrente sanguíneo son sus hormonas, que tienen que llegar a una célula diana, célula blanco, ¿no? Una célula manda una señal a una célula distante por medio de la sangre. Esa es la función de la glándula endocrina. Y la señal que va a mandar es una hormona. Recuerda que tiene que ser específica. Ahora también lo puedes ver, mira, células de una glándula endocrina que están elaborando hormonas. Las hormonas van a llegar a la otra célula, pero mira, tiene que tener un receptor específico. En el que no es su receptor, no va a encajar la hormona, no va a poder unirse a la célula y generar que se regule, que se aumente o que se disminuya una función. No va a permitir. Entonces recuerda, las hormonas en este caso van a tener que tener las células diana o blanco para recibir, y para que la hormona regule las funciones tiene que tener un receptor. La célula blanco, célula diana, tejido blanco, tejido diana, órgano blanco, órgano diana, tiene que tener un receptor, de tal manera que la hormona pueda reconocerlo y empiece su acción.
Entonces ahí lo tienes con el caso de las células blancas. Ahora, químicamente las hormonas, ¿qué pueden ser? Mira, químicamente las hormonas pueden ser hidrosolubles. ¿Qué quiere decir hidrosolubles? Solubles en agua. Hidrosolubles son solubles en agua. ¿Qué hormonas son hidrosolubles? Veamos. Las hormonas que son hidrosolubles son los péptidos. Ahí tienes a la hormona antidiurética, ADH, la hormona oxitocina. Por ejemplo, la hormona oxitocina es la que genera las dilataciones, las contracciones durante el proceso de embarazo. Es la que permite que también salga la leche materna, ¿no? Entonces van a ayudar con esas funciones. Estas hormonas, son estructuralmente son péptidos, o sea, provienen de proteínas, ¿no? Proteínas propiamente dicho, porque recuerda que menos de 50 aminoácidos, menos son estas, ¿no? Proteínas es cuando tiene mucho más de 50 aminoácidos. Tiene el caso de la insulina y la somatotropina también. Y las hormonas que derivan de los aminoácidos, que son las aminas, como el caso de la adrenalina y la noradrenalina. Estas hormonas que te acabo de mencionar, la antidiurética, la oxitocina, la insulina, la somatotropina, la adrenalina y la noradrenalina, son hormonas hidrosolubles, quiere decir que son solubles en agua, Pero también hay hormonas que son liposolubles. Las hormonas liposolubles van a derivar algunas del colesterol. Recuerda que el colesterol es el precursor de los esteroides. El colesterol es el precursor de los esteroides. El nombre químico del colesterol es ciclopentanoperhidrofenantreno. Este colesterol va a permitir la formación de, por ejemplo, las hormonas sexuales, la testosterona, el estrógeno, progesterona, también el cortisol y la aldosterona, que son hormonas que son esteroides, ¿sí? Que derivan del colesterol. Y por eso, como son lipídicas, grasas, digámoslo así, no son solubles en agua, son liposolubles. También tenemos las que derivan de la hormona tiroidea. La tiroxina, por ejemplo, esta que trae yodo, es una hormona que trae yodo, también es liposoluble, soluble en solventes orgánicos. Muy bien. Los mecanismos de regulación, ¿cómo funcionan? Mira, los mecanismos de regulación. La secreción hormonal está en constante regulación gracias a dos mecanismos. Por ejemplo, el hipotálamo le va a mandar una señal a la hipófisis. Mira, le va a mandar una señal. Le va a mandar una señal por medio de hormonas hipotalámicas. El hipotálamo genera hormonas hipotalámicas que van a ir a la hipófisis. La hipófisis va a mandar hormonas hipofisiarias a las glándulas periféricas. Entonces mira, el hipotálamo inicia la señal, le manda señal a la hipófisis. La hipófisis le manda la señal a las glándulas periféricas. Las glándulas periféricas ya tendrían que actuar sobre las células u órganos blancos. En este caso lo van a hacer por las hormonas periféricas que ellas van a formar. Ahora, vamos a suponer que existe un nivel muy alto, la concentración de las hormonas periféricas de lo que debería ser bajo aumenta. Entonces, en una forma de regulación, en un mecanismo de regulación, vamos a tener la retroalimentación negativa o feedback. ¿Qué va a pasar? La concentración elevada de hormonas periféricas le va a mandar una señal a la hipófisis, de tal manera que la hipófisis va a dejar de mandar hormonas hipofisiarias. Y si tú dejas de mandar señales de hormonas hipofisiarias, no se van a mandar las hormonas periféricas. Pero, y acá también se manda otra señal al hipotálamo, para que el hipotálamo también deje de mandar hormonas hipotalámicas. De tal manera, de una manera de regulación o de retroalimentación, se manda la señal para que tanto la hipófisis como el hipotálamo dejen de mandar sus hormonas, para que no se dé la formación de las hormonas finales, que son las periféricas. Empecemos con el hipotálamo. El hipotálamo, ahí lo tienes, el hipotálamo está en la base del diencéfalo, en la parte inferior del cerebro, es la conexión integradora más importante entre los sistemas endocrino y nervioso. Recuerda. Las hormonas hipotalámicas, obviamente generadas por el hipotálamo, tenemos a la oxitocina, que ya te mencioné, es la hormona que genera las contracciones durante la labor de parto, genera la contracción del útero durante el parto y además la eyección de la leche materna. También tenemos a la hormona antidiurética o vasopresina, la ADH que te mencionaba hace un rato, que esta va a actuar a nivel de los riñones. La unidad del riñón, chicos, se llama nefrón. En el interior del nefrón va a actuar esta hormona.
a nivel del tubo contorneado distal y de los tubos colectores, participando en la reabsorción de agua. Va a ayudar en la reabsorción de agua para la formación de la orina. Y luego va a tener las hormonas liberadoras, que son estas hormonas hipotalámicas que van a ir a la hipófisis, ¿no? Ahí tienes la hormona liberadora de la tirotropina, la hormona liberadora de la corticotropina, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, una redundancia así se llama, la hormona liberadora de las hormonas gonadotrópicas, ahí también las tienes. Entonces, estas son hormonas hipotalámicas, ¿no? Liberadoras. Pero así como tú liberas, vienen las inhibidoras. Tienes la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento o somatostatina. Tienes la hormona inhibidora de la prolactina o la dopamina. Y estas son hormonas que van, así como se manda una liberación, se manda una inhibición. Esto ya sucederá por el feedback, ¿no? Luego tú tienes a la hipófisis. La hipófisis va a estar unido al hipotálamo a través de una estructura llamada infundíbulo, chicos. Se apoya el hipófisis en la base del cráneo en una depresión que le llamamos la silla turca del hueso esfenoide. Entonces, en la silla turca del hueso esfenoide se encuentra la hipófisis. La hipófisis pesa medio gramo o 1 gramo. Es muy poco su peso, pero cumple muchas funciones. La hipófisis, que tú la ves acá, mira que está el hipotálamo, que está el infundíbulo. La hipófisis en este caso va a presentar dos regiones. La hipófisis anterior, que es la adenohipófisis, y la hipófisis posterior llamada neurohipófisis. Recordemos que la neurohipófisis solo almacena y liberan hormonas del hipotálamo. O sea, las hormonas que se han formado en el hipotálamo van a bajar acá a la neurohipófisis, acá se van a almacenar y se van a ir liberando. ¿Cómo qué hormonas? Las que te mencioné, la de la eyección de la leche materna y contracción del útero durante el parto, que es la oxitocina, la que actúa a nivel del tubo contorneado distal y tubo colector, participando en la reabsorción de agua, que es la glándula suprarrenal, ¿no? Que actúa a nivel del nefrón, y esto lo va a realizar la hormona antidiurética. La suprarrenal está sobre el riñón, ¿no? Eso vamos a hablar después. Pero en este caso estamos hablando de la neurohipófisis, que le manda una señal al interior del riñón, al nefrón, para que realice esta reabsorción de agua y pueda formar la orina de manera correcta. Luego tenemos, acá tienes, ¿no? las hormonas que te estaba mencionando, la oxitocina, su doble función, la vasopresina o antidiurética, ¿no? Que son hormonas generadas en el hipotálamo, pero la neurohipófisis las va a almacenar y luego las va a ir liberando. En cambio, en la adenohipófisis sí va a haber formación de hormonas. La hormona somatotropina, ¿sí? La hormona somatotropina, que es la hormona del crecimiento, actúa sobre huesos, músculos y distintos órganos. Luego tenemos la hormona luteinizante, ¿sí? La LH, que va a actuar a nivel de las gónadas, ovario, testículos, para la formación de células. La hormona folículo estimulante, la FSH, que también actúa a nivel de ovarios, testículos, permitiendo la formación de las hormonas sexuales. La hormona adenocorticotropa o corticotropina, también la tienes, que va a actuar a nivel de la corteza suprarrenal, generando sus propias hormonas. Y la hormona estimulante de la tiroidea o la tiroxina, que va a actuar a nivel de la glándula tiroides. Entonces, vamos a tener en este caso que la hipófisis le va a mandar señales a algunos órganos para que puedan trabajar, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, esto de acá que hemos visto, hipotálamo, hipófisis y la generación de hormonas, es nuestro primer tema. Como tareita vas a resolver las preguntas de la hora hazlo tú, las preguntas 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 y la 14. Esta la vas a encontrar en la página 214 y 215 del convenio. Muy bien, guíate las diapositivas, revísalas y lo vas a poder resolver. Muy bien, espero que la clase te haya gustado. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones, cuídate.